Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo para estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Agradecemos el tiempo que tenemos para estudiar estos hermosos estudios de esta serie Salvación lograda con sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte a favor de nosotros los seres humanos, su resurrección y cómo la resurrección renueva la esperanza en la vida y en el corazón de cada uno de sus seguidores. El título del tema en esta ocasión es El camino a Emaús. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos en el capítulo 16, versículos 12 al 13. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros discípulos, y ni aún a ellos creyeron. Examinemos con mucho cuidado el registro bíblico que se encuentra en San Marcos capítulo 16, versículo 12 al versículo 18. San Marcos aquí nos menciona que nuestro Señor Jesucristo apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús. Estos discípulos, cuando retornaron a Jerusalén con alegría, llevaron la noticia a los otros discípulos, pero ellos no les creyeron. Para entonces, ya varias veces les había llegado informes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero los discípulos seguían sin creer. Así que en este registro, San Marcos nos indica que Jesús mismo decide aparecerse a todos ellos y el misterio les fue totalmente aclarado. En este contexto de la seguridad de que ellos ya saben que Jesús ha resucitado, es que son comisionados para ir a predicar. Era de la única manera, convencidos, persuadidos y con plena certidumbre de su resurrección, que ellos fueron comisionados. Queridos amigos, la mayor evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron sus apariciones a muchos y en diferentes ocasiones. Jesús no solo apareció a personas que figuran en forma destacada en el informe del Evangelio, sino también a algunas otras personas de las que no sabríamos nada si no fuera porque Él eligió revelarse a ellas. En eso vemos otro caso del interés de nuestro Señor Jesucristo en sus discípulos, fueran estos dirigentes y bien conocidos o no lo fueran. Jesús tenía interés en cada uno de sus seguidores y Él va a renovar en ellos la seguridad de su resurrección. Por eso la realidad de la resurrección de Jesús fortalece no solamente la vida de los discípulos, fortalece todo el plan de la salvación y garantiza que Jesús es Dios y que Él va a cumplir con sus promesas. A esta altura, la fe de los discípulos de nuestro Señor toma un giro de 180 grados a razón de la aparición de nuestro Salvador a los 11. El último informe que nosotros tenemos acerca de ellos es que están encerrados, tristes, llorando y avergonzados por los últimos acontecimientos ocurridos. Ellos no ven más que fracasos, fracasos y fracasos. Todo esto, sin embargo, va a cambiar radicalmente y el hecho es de que Jesús se presenta ante ellos y esto va a transformar totalmente su estado de ánimo. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32 presenta un registro mejor detallado de esta aparición de Jesús en la vida de estos discípulos. Se les apareció a dos de ellos que iban camino hacia Emaús. Ellos hablaban de los últimos acontecimientos que habían sucedido en la ciudad, la crucifixión de su maestro. Cuando Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen. Solo se dan cuenta de que es Jesús cuando se sientan a la mesa y Él parte el pan, pero Jesús se desaparece de la vista de ellos. Observemos cuáles son las lecciones que encontramos de esta experiencia.
En primer lugar, ellos se habían olvidado de las veces que Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día. Jesús habló de su muerte y de su resurrección en varias ocasiones. Cuando oyeron a las mujeres decir que lo habían visto, no hicieron nada al respecto para investigar acerca de ello. Ellos se olvidaron acerca del sacrificio del Mesías registrado en el Antiguo Testamento. Queridos amigos, observemos a quienes más se reveló Jesús como el Salvador resucitado. San Mateo capítulo 28, versículo 16 y el versículo 17 dice que Jesús se apareció a los 12 discípulos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. San Lucas en el capítulo 24, versículo 33 al 43 dice que de nuevo Jesús se apareció a los 11 discípulos. San Juan, el capítulo 20, versículo 24 al versículo 29 dice que se apareció de nuevo a los 11 discípulos, pero en forma especial a Tomás. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó entonces Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Inmediatamente Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me vistes, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queridos amigos, sin duda este es un acontecimiento impresionante. Esto renueva la esperanza en el corazón de los discípulos. San Juan capítulo 21, versículo 1 al 15, dice que Jesús se le aparece de nuevo en esta ocasión a 7 discípulos que habían decidido ir a pescar al mar de Tiberias. Allí no solamente se les aparece a ellos, sino que les da de comer. Y se sucede la pesca milagrosa. 153 peces son atrapados por los discípulos que han pasado toda la noche sin atrapar ninguno. Pero cuando Jesús les dice que lancen la red a un lado, ellos la lanzan y atrapan esa cantidad de pescados. Se dan cuenta entonces que el que les ha dado la instrucción es nada menos que nuestro Salvador, el Cristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo presenta un reporte también en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 4 al 8, de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo o Santiago. Después apareció a todos los discípulos, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Los discípulos estaban totalmente convencidos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que ellos van a comunicar de ahora en adelante. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero Cristo Jesús resucitó y está vivo. Jesús vive.
Queridos amigos, cada escritor de los evangelios suministra información acerca de las apariciones de nuestro Salvador resucitado que los demás no mencionan. Sin embargo, los 4 informes se corresponden muy bien y se confirman uno al otro para darnos un sólido testimonio de que Jesús realmente se levantó de los muertos. Las diferencias en algunos detalles son menores, pero son consistentes con lo que podemos esperar de los testigos oculares de estos acontecimientos. Aunque probablemente no podamos estar muy seguros del orden de los eventos, podemos tener confianza en la siguiente lista de apariciones del Señor resucitado. Veamos un pequeño resumen. Primero, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena, según San Marcos capítulo 16, versículo 9. Luego la palabra del Señor dice que apareció a las otras mujeres después que se fueron de la tumba. San Mateo capítulo 28, versículo 8 y 9. Después apareció al apóstol San Pedro. San Lucas capítulo 24, versículo 34. Luego dice que nuestro Señor apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. San Marcos capítulo 16, versículo 12. También apareció a los discípulos en el aposento alto. San Marcos capítulo 16, versículo 14. Así que, hermanos, aquí tenemos evidencias de la palabra del Señor, de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos. Sin embargo, podemos ver otras apariciones después del día de la resurrección. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que apareció a los 11, estando presente Tomás en el aposento alto una semana después. San Juan capítulo 20, versículo 26 al versículo 29. Apareció a estos 7 discípulos mientras ellos pescaban en el mar de Galilea. San Juan capítulo 21, versículo 1 al 15. Apareció a unas 500 personas que estaban reunidas, según el reporte del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Apareció también a Jacobo o a Santiago, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Pero también el momento culminante fue cuando los llevó afuera de la ciudad, junto con los 11 discípulos. Ellos fueron testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron partir en una nube de ángeles hacia el cielo. Y eso está registrado en San Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, en San Lucas capítulo 24, versículos 50 al 52, y en el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 4 al 12. Hay suficiente evidencia en la palabra de Dios del Cristo resucitado. Ya nadie tenía ninguna duda. Jesús ha resucitado y este será el contenido central de su predicación. Un Cristo resucitado, un Cristo vivo. La tumba está vacía. Jesús resucitó de los muertos. Jesús, el Dios eterno, está vivo y está junto con sus seguidores. Queridos amigos, queridos hermanos, ya hemos observado la variedad de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Todo ello nos confirma sin lugar a dudas la certeza de la resurrección. Dios nos ha dado suficientes evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que podamos creer. Por supuesto que estos informes nos ayudan a fortalecer fuertemente nuestra fe en todo el plan de la salvación y no solamente en su resurrección. Las apariciones de Jesús fueron necesarias para quitar de la mente de los discípulos el chasco y las esperanzas frustradas. Hubo en ellos una increíble renovación de la fe en el Cristo resucitado. Al verlo y tocarlo, vivificó en ellos la certeza y la convicción, de tal manera que sus testimonios eran poderosos y convincentes.
muchos abrieron sus corazones al Cristo resucitado en grandes multitudes y en diferentes lugares. Queridos, ahora podemos entender en mejor manera el por qué la noticia del plan de salvación se extendió por casi toda la tierra en el tiempo de los discípulos. Colosenses capítulo 1, versículo 5 y 6 y el versículo 23 dice que el evangelio se extendió rápidamente como fuego en el rastrojo por todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. La palabra del Señor dice que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro. Era de la única manera de cómo la gran noticia se extendería rápidamente por todo el mundo. Y ha llegado hasta nuestros días y ha llegado a nosotros. Y así se va a seguir extendiendo el evangelio por todo el mundo a medida que Jesús aparezca también en nuestros corazones, hasta aquel día que lo veamos venir en las nubes de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha resucitado. Esa es la más gloriosa de todas las noticias. Jesús es Dios. Jesús tiene el poder en sus manos y lo ha otorgado a nosotros en la comunicación de la palabra de nuestro amado Dios. Tenemos el privilegio de hablar de un Cristo que ha resucitado. Esas son esperanzas renovadas en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por su palabra. Gracias porque Jesús resucitó de los muertos. Gracias porque Jesús está vivo. Gracias porque Jesús volvió al cielo para interceder por nosotros en el santuario celestial. Y gracias porque el Señor Jesucristo va a volver a esta tierra para poder estar con nosotros para siempre, por toda la eternidad. Anhelamos el momento cuando hemos de ver a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así como lo vieron los discípulos, así cuando lo vieron resucitado, se gozaron, se alegraron, renovó sus esperanzas. Así también nosotros vamos a ser renovados y restaurados totalmente aquel día cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos. Gracias, Padre querido. Agradecemos su bondad en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.